Las gargantúas nacen del rechazo. Son los retoños deformes de los ogros, arrojados vivos a los abismos bajo las montañas de los lamentos, como ofrenda al gran Mo. En ese lugar incluso un ogro adulto apenas sobreviviría. Pero estas crías famélicas aprenden a vivir entre tinieblas, carroña y canibalismo. Solo los más fuertes y resistentes logran perdurar, devorando ratas, gusanos, cadáveres y a sus propios hermanos. El hambre constante y la lucha perpetua los transforma en algo más grande, más brutal y mucho más monstruoso que cualquier ogro. En las profundidades la piedra bruja impregna su carne y su espíritu. Al consumirla, sin saberlo, sus cuerpos mutan y se deforman, volviéndose masas de músculo, garras y fauces. Sus mandíbulas se abren como las de una serpiente, sus dientes se regeneran sin cesar y su olfato sustituye la vista. Son criaturas hechas para cazar en la oscuridad, guiadas únicamente por el olor de la sangre y la promesa de alimento. A veces emergen del subsuelo, arrastrándose hacia túneles escavens, minas enanas o los valles nocturnos, donde despedazan viajeros y bestias antes de regresar al amanecer. En la guerra los ogros las liberan como armas, encadenadas, cegadas por la luz pero imparables. Cuando una gargantúa entra en combate, desgarra, mutila y devora, causando pánico entre las filas de los guerreros más férreos. Los yetis son sombras blancas que vigilan desde las cumbres, invisibles contra el hielo hasta que la sangre tiñe su pelaje. Habitan las montañas de los lamentos y las antiguas tierras de los gigantes desde tiempos inmemoriales, cazando rebaños de las tierras altas y, cuando la ocasión lo permite, carne humana. Los yetis cazan como la montaña mata. Se entierran en las laderas nevadas, observan en silencio y, cuando la presa queda atrapada en el lugar adecuado, provocan un derrumbe. Toneladas de nieve y rocas sepultan caravanas, mamuts o rinobueyes. Y solo entonces los yetis descienden, deslizándose con agilidad imposible por pendientes y salientes. Con garras duras como el metal, desentierran a los supervivientes, arrancan miembros, cercenan cabezas y convierten el blanco del paisaje en un lodazal de carne carmesí. Estas criaturas conservan una fuerza brutal que rivaliza con la de los ogros, y algunos incluso creen que están emparentados con ellos desde la gran migración. Otros afirman que los yetis sirven a los ogros por una deuda ancestral sellada antes de que se convirtieran en engendros de hielo. Sea cual sea la verdad, cuando un déspota hace sonar un gran cuerno que está fabricado con el colmillo de un mamut legendario, el eco resuena entre los picos y despierta a las manadas. Entonces los yetis acuden a la guerra descendiendo de las alturas para unirse a la gran cacería. Se mueven con la velocidad de un caballo acorazado, golpeando los flancos y persiguiendo a los enemigos que huyen. Sus garras largas y curvadas como piolets naturales les permiten escalar obstáculos imposibles y destrozar a cualquier adversario con un solo golpe. Conservan ecos del comportamiento ogro. Empuñan garrotes, ramas congeladas por su aliento, y los más dominantes luchan con 2 porras de hielo, girando en un torbellino de huesos rotos y carne destrozada. Quienes sobreviven a un encuentro con ellos hablan de algo más que fuerza y ferocidad. Los yetis emanan un frío antinatural, un aura glacial que entumece los músculos, congela articulaciones y roba el aliento incluso antes del primer golpe. Luchar contra ellos es hacerlo contra la propia montaña. No es casualidad que no permanezcan mucho tiempo en tierras bajas. Lejos del hielo se marchitan y se debilitan, por lo que una vez cumplido su papel en la guerra, regresan sin demora a las alturas que los engendraron. Cuando una manada de yetis ataca, la avalancha siempre llega primero, y si el viajero oye el rugido del derrumbe ya es demasiado tarde. La nieve cae, el frío se cierra sobre su cuerpo y desde lo alto descienden las sombras blancas a reclamar su trofeo. Los dientes martirio habitan las zonas más elevadas de las montañas de los lamentos, y son depredadores cavernarios de una ferocidad legendaria. Viven en manadas lideradas por el ejemplar más grande, y gracias a su coordinación en la caza y a una tenacidad casi sobrenatural, pueden aniquilar a cualquier otra criatura de esas tierras. Su resistencia es tal que continúan luchando aún después de sufrir heridas mortales, una cualidad que les ha ganado el respeto y la codicia de los ogros. Durante siglos, los ogros intentaron domarlos como monturas, casi siempre con resultados fatales. El método exitoso fue descubierto por Rolgut Jamones, quien comprendió su instinto de desafío por el liderazgo. Tras un combate ritual entre los dientes martirio alfa, el vencedor queda exhausto y malherido. Es el único momento en que un ogro puede saltar a su lomo e intentar resistir la violenta cabalgata hasta que la bestia colapsa. Si cae, es despedazado, y si resiste, comienza un duro proceso de dominación a golpes. Una vez domados, los dientes martirio pueden vivir y viajar con una tribu, aunque no se reproducen en cautividad, obligando a los ogros a capturar nuevos ejemplares. Los ogros que logran montar a uno se convierten en mercenarios muy cotizados.
formando cada primavera temidas unidades de caballería de dientes martirio. En batalla, estas bestias cargan a una velocidad aterradora, resisten el fuego enemigo y junto a su jinete ogro pulverizan todo aquello que alcanzan. Aunque su presencia suele asegurar la victoria, su elevado coste hace que incluso los déspotas victoriosos lamenten tener que pagar por sus devastadores servicios. El Rinowei es una mole peluda, cornuda y de temperamento imposible. Estas bestias recorren los pasos montañosos en pequeños rebaños que no se desvían jamás, ni ante tormentas, desprendimientos o depredadores colosales. Su piel gruesa y su tupido pelaje los vuelven casi inmunes al frío y al daño, y su legendaria tosudez los empuja siempre hacia adelante como si nada en el mundo pudiera obligarlos a retroceder. Casi ciegos, los Rinoweyes confían en un olfato extraordinario. Todo lo que no vuela como otro Rinowei es considerado una amenaza, y a veces ni siquiera eso lo detiene. Cargan por instinto, por hambre o por simple mal humor, arrollando enemigos, rocas y desgraciados viajeros con una fuerza tan brutal que sus víctimas salen despedidas aunque sobrevivan a los cuernos. Los enanos dicen que enfadar a un Rinowei es la forma más rápida de bajar una montaña, y que su cráneo rivaliza en dureza con el granito. En palabras de los ogros, describen su encantadora agresividad como que es divertida hasta las bolas. Los emplean como bestias de carga y en casos extremos como monturas de guerra. Capturar uno exige una mezcla de locura y fuerza descomunal. El ogro debe imponerse físicamente a la bestia, domarla a golpes y resistir sus embestidas hasta quebrar su voluntad. Pero cuando esto ocurre, el resultado es devastador. Un regimiento de ogros montados en Rinoweyes es una forma imparable capaz de aplastar caballería pesada como si fuera paja. Ningún caballero humano puede igualar la brutalidad de un tripadura al galope sobre una de estas bestias. Solo los legendarios jinetes imperiales del semigrifo se les acercan en ferocidad, y sus enfrentamientos se convierten en combates titánicos que se prolongan durante horas, hasta que solo uno queda en pie entre cuerpos destrozados y nieve ensangrentada. Además de montarlos, algunos déspotas han tenido la brutal ocurrencia de usar a los Rinoweyes como plataformas vivientes de guerra. Sobre sus lomos se atan cañones de Katai robados, asegurados con cadenas, clavos y juramentos poco fiables, convirtiendo a la bestia en un ariete artillado que dispara mientras avanza sin detenerse. Los Gnaulars, por su parte, aprovechan la fuerza y testarudez del animal para arrastrar su infame tirasobras, una catapulta improvisada que lanza metralla de metal oxidado, huesos y cualquier chatarra que hayan recogido. Aunque tan peligrosa para sus propios sirvientes como para el enemigo, cuando un Rinowei entra en carga y el tirasobras escupe su lluvia de muerte, el caos que desata es digno del Gran Mu. De todas las razas colosales que aún caminan por el mundo, el gigante sometido es la más miserable. Antaño herederos de los titanes del cielo, hoy sus descendientes sobreviven como sombras hambrientas entre ruinas ciclópeas en las montañas de los lamentos, perseguidos sin descanso por los ogros. Solitarios, confundidos y ajenos a la grandeza perdida de su linaje se esconden como bestias acosadas, sabiendo que si son capturados su destino será la esclavitud o el estómago de su captor. Para los déspotas ogros, poseer un gigante es una señal inequívoca de poder. La noticia de uno sin dueño provoca cacerías brutales en las que el objetivo no es matarlo, sino derribarlo, encadenarlo y marcarlo como propiedad. Estas cacerías suelen terminar en tragedia cuando el gigante acorralado aplasta a sus pretendientes amos con la furia de la desesperación. Sin embargo, cuando un déspota logra someter a uno, el triunfo se celebra como un eco de la primera gran migración, cuando los ogros devoraron a los titanes. Encadenado, marcaba fuego y cargado con grilletes y pesos para quebrar su voluntad, el gigante sometido es una parodia viviente de lo que fue. Golpeado hasta la obediencia y aguijoneado con picas, se le arrastra a la guerra como arma. Lucha más para escapar que por orgullo, aunque sea por unas horas de la humillación constante. Su furia contenida se libera contra el enemigo, pues cualquier muerte es preferible volver a las cavernas donde le esperan los golpes o el hambre de sus amos. Al pie de las montañas de los lamentos habitan los cuernos pétreos, colosos vivientes cuya furia rivaliza con la propia tierra. Varias veces más grandes que un Rinowei, estas bestias son masas de músculo y piedra, auténticos fósiles vivientes cuyo esqueleto se ha endurecido con la roca que devoran. Su inteligencia es mínima, pero su beligerancia es absoluta. Un cuerno pétreo embiste todo lo que se cruza en su camino, reduciendo carne, metal y piedra a una pulpa informe bajo el peso de su carga. Golpean acantilados y laderas con sus cuernos en busca de metales y gemas, derrumbando montañas, pulverizando glaciares y dejando cicatrices en el paisaje. Cada embestida es como el impacto de un pedrusco lanzado desde la cima del mundo.
una combinación devastadora de velocidad, masa y furia. En la batalla, pocos sobreviven al choque inicial, y si algo queda en pie, el cuerno pétreo se alza, aplasta con sus patas y despedaza con un barrido de cuernos capaz de ensartar gigantes. Con el paso de los años, estas bestias sufren una lenta petrificación. La carne se les desgarra en sus incesantes cabezazos contra la montaña, dejando al descubierto un rostro de piedra, una máscara ósea incrustada de minerales y gemas. Al final de sus largas vidas, se internan en valles ocultos y allí se detienen para siempre, convirtiéndose en estatuas cubiertas de nieve. Muchos viajeros han confundido estas figuras silenciosas con formaciones naturales, hasta descubrir demasiado tarde que algunas aún respiran. Los ogros veneran a los cuernos pétreos como la encarnación de su ideal: fuerza absoluta, furia inagotable y resistencia inquebrantable. Domar uno es una hazaña legendaria reservada a los cazadores más temerarios. La única forma conocida de someterlos es atacar a sus ojos durante la carga, clavando un arpón o lanza con precisión suicida. Quienes fallan mueren aplastados. Quienes aciertan ven por primera vez como un cuerno pétreo conoce el dolor. Desde entonces la bestia puede ser guiada como montura, un premio tan codiciado que ofrecer uno a una tribu basta para elevar un ogro a la fama eterna. En las tierras glaciales del lejano norte vagan los colmillos de trueno, colosos ancestrales nacidos cuando el mundo aún era joven y estaba cubierto de hielo. Son reliquias vivientes de una era olvidada, criaturas empapadas de magia ártica y vientos antinetrales, cuya sola presencia trae consigo el frío. Su enorme masa exhala un aire tan gélido que congela la sangre y entumece la carne, debilitando a sus presas antes incluso del primer golpe. No cazan con astucia, mas como lo hace una tormenta, avanzan sin detenerse hasta aplastar todo lo que queda. Solitarios y siempre hambrientos, los colmillos de trueno recorren las regiones más frías del mundo en busca de carne. Sus gigantescos colmillos actúan como conductores de energía elemental, atrayendo la magia del entorno y fusionándola con su aliento helado. Con un rugido que resuena como un trueno, la bestia lanza orbes de hielo giratorio que estallan al impactar, desatando lluvias de carambanos capaces de desgarrar ejércitos y perforar fortificaciones. Pocos enemigos sobreviven al avance combinado de su fuego helado y su aplastante embestida. El sol es su único enemigo constante. Cuando el calor aumenta, el colmillo de trueno se retira a un glaciar, donde excava una caverna con sus colmillos y entra en un profundo letargo. Así su cuerpo se ralentiza, su aliento se cristaliza y acaba sellado en una tumba de hielo. Al llegar el frío nuevamente, la bestia rompe su prisión, emergiendo entre fragmentos helados como si hubiera vencido al sol. Entonces, hambrienta y furiosa, desciende de las montañas, dejando tras sí una ola de frío y destrucción. Los ogros del norte respetan y temen a los colmillos de trueno, pues saben que solo los cazadores más hábiles pueden abatirlos. Matar uno es una bendición para una tribu hambrienta, pero algunos déspotas prefieren lo impensable: encadenarlos a base de golpes, cadenas y montañas de carne. Un colmillo de trueno herido puede llegar a ser domado. Estas bestias se usan como plataformas de destrucción móvil, lanzando proyectiles helados mientras avanzan junto a la horda ogra. Montar uno es llevar consigo el invierno a la guerra: 20 toneladas de furia glacial, una torre de visión sobre el campo de batalla y una despensa congelada que nunca se echa a perder.